Coronavirus y Kabbalah, respuestas y protección y el secreto de la ayuda. Estamos en un momento en donde el mundo está preocupado por esta nueva epidemia que han bautizado como coronavirus, y sabemos que no hay simples casualidades, hay coincidencias, hay aspectos que inciden en el mismo tiempo, y todo esto obedece a un gran plan maestro. Sabemos, y me permito recordar, que la Kabbalah nos dice que todo lo que ocurre en el mundo físico no es más que un efecto del mundo espiritual. La verdadera raíz, las verdaderas razones de lo que ocurre están en el mundo espiritual, y por tanto no hay casualidades, no hay azar. Las plagas, las epidemias, las enfermedades son el resultado de desconexión. El Creador lo único que quiere es infundirnos con su infinita bondad, su infinita misericordia, su abundancia. Así que todo aquello que es negativo, todo aquello que es doloroso, todo aquello que se acerca a la catástrofe y la muerte, no es lo que el Creador desea para nosotros. Pero bueno, este tema del coronavirus nos habla de que hay una desconexión, y esta desconexión impide el flujo de la energía divina con toda su protección. Vamos a hablar un poco de esto, y desde luego vamos a tomar una perspectiva y dar una herramienta muy particular, que es la letra Yud, el secreto de la letra Yud, y cómo utilizarla para protegernos y para crear una conciencia colectiva, una masa crítica que a nivel de las causas pueda finalmente acabar con esta nueva plaga, con esta nueva epidemia. Y desde luego, como sabemos, siempre en Kabbalah estamos aquí tratando de entender cuál es nuestra corrección. Y hay una corrección a nivel individual, pero también hay una corrección a nivel colectivo, a nivel grupal. Sabemos que cuando hay epidemias, cuando hay calamidades que asuelan a una comarca, a un país, pues estamos hablando de un tikkun colectivo, de ese grupo de personas. Así que el coronavirus, podemos decir que aun cuando hay una corrección individual para aquel que es lamentablemente atacado por este virus y tiene que padecer la enfermedad, pero también esto tiene que ver desde luego con un tikkun colectivo, y es ahí donde nosotros podemos entrar en conciencia y ojalá ser factores, ser estos co-creadores junto con la Suprema Fuerza de una verdadera solución, una solución que viene desde el mundo de las causas. Primero, ¿qué es coronavirus? Así fue bautizado. Es la alusión a la sefirá de la corona, Keter. Otra vez, no hay casualidades. ¿Por qué se llama coronavirus? ¿De dónde salió este nombre? Sabemos que este tipo de cosas no es más que el colectivo, inconsciente o consciente, que nos da una alusión al verdadero problema. Así que aquí entendemos que corona tiene que ver con algo que está sucediendo a nivel de esta sefirá, de esta primera emanación llamada Keter. ¿Qué quiere decir? Es una corrección de Keter en nuestro mundo. Para entender más es importante acudir a las fuentes cabalistas. En este caso me he permitido basarme en este gran clásico del gran cabalista Rabbi Moshe Cordovero,
del siglo XVI, de Safed, y esta obra maravillosa de inspiración y de valor profético que se llama Tomer Dvorah, o que en español podemos llamarle el árbol o la palma de Deborah. Y aquí el Rabbi Moshe Cordovero, de bendita memoria, nos dice a la letra, es una traducción libre, pero es sacado del texto directamente de este libro, dice: para que una persona pueda emular a su creador de acuerdo a los secretos de los atributos de Keter, debe desarrollar cualidades similares con las que el creador se manifiesta en la conducción del mundo. La primera de ellas, nos dice el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, de bendita memoria, es, y la más importante, humildad, en hebreo anavá. La humildad incluye a todos los demás atributos luminosos, nos dice este sabio. La humildad deriva de Keter, la corona. Es el más sublime de todos los atributos. Humildad. ¿Qué es humildad? Humildad es pensar mal de uno, es pensar que uno es nada. No necesariamente. Hay por ahí un autor que dice que la humildad no es pensar menos de uno, es pensar menos en uno y más en los demás. Humildad, nos dice el Ramak, es experimentar la gloria y el poder con el que el Creador nos infunde, sabiendo que todo viene de Él o ella, como la queramos o lo queramos concebir, y que nuestro mérito es ser vasija de esta fuerza y de este fulgor. Cuando somos vasijas de esta fuerza, no nos hace falta nada, ni padecemos de nada, ni tenemos carencia alguna. Por otro lado, el autoexaltamiento y la autoglorificación, en pocas palabras, el ego, o como decimos aquí en México, el creerse mucho, anulan por completo el flujo de Keter en la persona. El ego hace a la persona arrogante, le hace creer que todo depende de sus talentos, de su inteligencia, de su belleza, de sus habilidades, de su esfuerzo, de su trabajo denodado, sin dejar lugar a la idea de que justo esos talentos, inteligencia, belleza, habilidades, esfuerzos, le son cedidos por el Creador, no para autoglorificarse, sino para ponerse al servicio del prójimo. La humildad no es, pues, pensar menos en uno mismo, como he dicho, sino es pensar menos, de uno mismo, no es deprecarse, no es pensar que uno no es nada, porque al final somos una chispa de la divinidad. ¿Qué más grandiosos podemos ser? Es, como dijimos, pensar menos en uno y más en los demás. Es como poner a disposición de toda la comunidad, inicialmente con nuestra gente cercana, todas esas habilidades, todos esos talentos, todo ese esfuerzo. No es porque nosotros somos meritorios de ello, sino que tenemos la oportunidad de, a través de esto de que fuimos dotados, compartir la luz al prójimo. Y esta es nuestra misión verdadera. El Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, de bendita memoria, nos dice: no hay nadie más paciente y humilde que nuestro Creador en su atributo de Keter, porque es absolutamente compasivo y ante el Creador
No hay falla o error humano suficientemente grave o grande que le induzca a desentenderse de ese ser humano y le retire su cuidado, su amor y su continuo flujo de abundancia y bondad. Y así como el Creador no ignora a ningún ser, desde el menos meritorio, como lo hemos mencionado, hasta el más justo y el más encumbrado espiritualmente, pues los dota de continua existencia. Así, de la misma forma, las personas, al emular este tributo de Keter, debemos actuar sin discriminar hacia la demás gente y dando respeto y trato digno a todos nuestros semejantes por igual. Cuando la energía prevaleciente es de altivez, de petulancia, de arrogancia, de indiferencia, aun cuando el Creador desea fervientemente llenar a la humanidad de salud y abundancia, y es finalmente el libre albedrío y la conciencia y actos de la humanidad lo que definen la receptividad de este flujo y de esta luz y de esta abundancia. Coronavirus es una primera advertencia sobre el tema de la falta de humildad y la arrogancia en la relación con la fuerza creadora y con los semejantes. Y tenemos que tomar en perspectiva, la verdad, hay muchísima misericordia todavía. Hay aproximadamente 90,000 seres que han sido contaminados y que padecen o han padecido, porque algunos ya se curaron, esta enfermedad, y lamentablemente varios miles, alrededor de 3,000 en estos momentos, han sucumbido, con todo y lo valioso que es una sola vida humana. Y se dice, quien rescata, quien salva a un solo ser humano, es como si hubiese rescatado al mundo entero. Aún así, tenemos que entender que estos números representan una 10,000,000ésima parte de la humanidad. En otros momentos, en otros tiempos, la peste, las enfermedades y las epidemias se esparcían sin control, diezmando y matando comarcas enteras, donde moría hasta la mitad o más de la población. La fiebre española de no hace tanto tiempo, hace un par de siglos, mató a la tercera parte de los europeos. Es decir, hay situaciones que en el pasado fueron mucho más severas. Esto no quiere decir que no pongamos atención. Y la verdad es de alabar que las organizaciones mundiales de salud, las instituciones locales de salud de cada país están muy apercibidas y tomando todas las medidas. Es loable. Pero esto es solo atender los efectos. Y aquí estamos hablando de cómo atender las causas. Los adelantos tecnológicos, la rutina en la vida diaria, hacen creer a quien no está en el camino espiritual que es el genio humano, su inteligencia, su brillantez, quien salvará a la gente de cualquier calamidad. Y si bien somos copartícipes y debemos hacer todo nuestro esfuerzo por desarrollar todo tipo de bienestar y por ende perfeccionar todo lo que sabemos para que la vida en este mundo sea más cómoda, pero no solo para que la comodidad haga más agradable la vida, sino para hacer el trabajo de representar a nuestro Padre Celestial mejor. Utilizar toda esa ciencia, toda esa tecnología que hemos desarrollado a lo largo de siglos, no solo
para el bienestar y olvidándonos de la misión que cada uno de nosotros tenemos y de la idea final de que el ser humano está aquí para revelar la luz del Creador. Cuando nos olvidamos de ello, la vida, el mundo de causa y efecto, vienen y tocan a la puerta y nos dicen: ¡hey, cuidado! Ya crees que lo has resuelto porque ya dominas a nivel de los efectos. No te confíes. Y es esto cuando las personas le dan toda la confianza a la ciencia y a los científicos, sin tomar en cuenta que la ciencia y los científicos son depositorios del Creador. Y toda esa ciencia y todas las grandes teorías y toda la bella música y todas las artes hermosas no son más que de seres que canalizaron esa belleza que ya existe en los mundos superiores. Cuando nosotros perdemos esta perspectiva, como lamentablemente lo estamos haciendo, empezamos a crear una nube negra que impide que este flujo del Creador llegue a nosotros. Esta nube negra hoy en particular se llama arrogancia. En lo personal, se pierde la noción de un ser supremo y de la misión espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Y es esto en una forma colectiva, cuando hay una masa crítica de esta falta de conciencia, que la vida presenta calamidades y situaciones en la economía y otro tipo. Lamentablemente hay una lista grande de posibilidades que se manifiestan justamente cuando las personas olvidamos para qué venimos a este mundo, cuando nos revestimos de esta arrogancia en donde nos sentimos tan autosuficientes, pero no por la razón adecuada. Hay que sentirse autosuficientes cuando sabe uno que está uno conectado con la fuente suprema. Entonces, no hay nada que pueda pasar y entonces somos autosuficientes. Aún con todo el drama que está desarrollándose al respecto, lo hemos dicho, la suspensión de actividades multitudinarias, suspensión de reuniones masivas en ciertos lugares, en Europa y en Asia, en algunos lugares, efectos económicos negativos, las bolsas han caído, que recientemente se han recuperado y demás. La verdad es que si a los números nos vamos, como lo hemos dicho, la epidemia ha afectado a un número infinitesimal de seres humanos, y más infinitesimal ha sido el número de decesos. De nuevo, ahí se nos habla del enorme amor que tiene el Creador por todos nosotros, de la misericordia, pero también es una advertencia. Es una advertencia, y si descuidamos el verdadero origen de esta epidemia y la causa de esta epidemia, que tiene que ver con el mundo espiritual y que tiene que ver, como lo hemos dicho, con el atributo de Keter, y como nos lo establece con toda la claridad el gran cabalista Rabbi Moshe Cordovero, de bendita memoria, el tema es la humildad. Las cosas pueden entonces volverse muy graves si no entendemos el mensaje y si no hacemos los cambios. Y los cambios solo pueden hacerse a nivel individual, amigos. No podemos obligar a nadie a que haga cambios, porque en el mundo espiritual no puede haber coerción. En la espiritualidad no puede haber obligatoriedad que no venga del fuero interno de cada uno de nosotros. Es por eso que en
este lugar, Shomrim Laboker, nosotros queremos que los cambios se den por acceder a las verdaderas respuestas, a las respuestas que son de la causa. Y el cambio en ese sentido tiene que venir de las profundidades de cada uno de nosotros, para cambiar nuestra intencionalidad, nuestros pensamientos, lo que decimos y sobre todo nuestras acciones entre unos y otros. Y cuando logramos esta masa crítica, logramos una protección indecible, una protección que va más allá de lo que la ciencia inclusive puede dilucidar. La Torah nos dice en su momento, Ha'ish Moshe Anav Meod, refiriéndose a Moisés, el gran profeta del pueblo judío. El hombre Moisés era muy humilde. ¿Por qué la Torah no dice Moshe era muy humilde? Moshe Anav Meod. Dice Ha'ish Moshe Anav Meod. El hombre Moisés era muy humilde. Ish es alusión a su carácter humano. Ish Enoshut es el carácter humano de Moisés. La Torah nos dice que es misión de cada uno de los hijos del hombre, Ish o Isha en el caso de las mujeres, ser Anav Meod, ser muy humilde, para recibir la grandeza a la que estamos destinados. Moshe es este ejemplo. Dada su gran humildad, recordemos que él no se sentía meritorio ni capaz de hacer el trabajo que el Creador le encomendó. Él decía, yo no puedo ir a hablar con el rey de los egipcios, con el faraón, pues que soy tartamudo. ¿Y qué le dijo Dios? No te preocupes, yo voy a poner ni siquiera en ti, en la boca de tu hermano Aarón, las palabras correctas. Tú solo ve y haz tu trabajo. Pero él se sentía que no era meritorio y que tampoco era meritorio para hacer todo tipo de milagros, ¿verdad? En donde su báculo se convertía en una serpiente o de repente invocaba y era una especie de intermediario, aun cuando debe de entenderse que esto era la acción directa de la luz, pero también por su mérito es que se manifestaron estas 10 plagas, estos 10 avisos, ¿verdad? Y por su mérito es de que se abrió el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasó, y por su mérito es que de repente el agua amarga se tornó en potable, y de repente es que hubo alimento, y de repente es que cayó la maná. Todo esto tuvo mucho que ver el mérito de Moisés por su humildad. Fue su absoluta confianza en la grandeza de Hashem, y este es uno de las notas de la humildad, que se enfrentó con su propia infinitésima estatura con respecto al Creador. Él lo sabía, él no era nada en frente del Creador. Y ello, paradójicamente, lo propulsó a la grandeza más encumbrada que ha alcanzado un ser humano desde la perspectiva y la cosmogonía judaica. Con esa humildad ayudó, como dijimos, a sacar al pueblo. ¿Qué quiere decir sacar al pueblo de Egipto? Hemos dicho, a elevarlos en la conciencia, porque Egipto realmente lo que significa es la estrechez de conciencia. Y él fue un instrumento de Dios para ayudar al pueblo a elevarse en conciencia. Aunque se nos dice que fue directamente Dios con su brazo fuerte y su mano extendida, su mano fuerte y su brazo extendido, que sacaron al pueblo
de la esclavitud de Egipto. En realidad entendemos que esta esclavitud se debía precisamente a esta arrogancia y a estos apegos a los usos idólatras, que tiene mucho de arrogancia, porque no se concede a la fuerza suprema la causa fundamental de todo lo que sucede, y hay que crear, uno crea aquellas pequeñas o grandes elementos que son las causas de las cosas, y no es así. Con esta humildad ayudó Moisés, o fue partícipe en sacar al pueblo de esta estrechez de conciencia, de estos apegos, de estos 49 grados de impureza, se nos dice. Fue quien estuvo allí presente con las 10 plagas, la apertura del mar, la aparición de comida, el que se, como hemos dicho, potabilizara el agua y el pueblo pudiera comer y beber. Fue con su intermediación y su mérito ante Hashem. De igual forma, cuando nosotros nos sabemos infinitamente pequeños con respecto a esta fuerza creadora, saludablemente pequeños, no que nos minimicemos, no que nos deprequemos, reconocemos al mismo tiempo nuestra gran capacidad de crear, pero reconocemos que esta capacidad de crear viene del Creador y que tenemos un compromiso enorme, que no es definitivamente nuestro talento y nuestra habilidad la que nos va a llevar al éxito. Y cuando nosotros vemos lo pequeño que somos con respecto a la fuerza creadora, en este buen sentido, en este sano sentido, esto es anavá. Paradójica y curiosamente, esta anavá, esta visión de que con relación al Creador no somos nada y lo somos todo, nos empodera para resolver todo tipo de problemas. En el Sinai, con la entrega de la Torá y los 10 pronunciamientos, se accedió a lo que llamamos la conciencia de Anoji. El primer mandamiento empieza diciendo yo soy Dios, y en hebreo se utiliza la palabra Anoji, cuando hay otra palabra hebrea que es la que normalmente se usa para el pronombre yo, que es Ani, y aquí se le agrega una Jaf, Anoji. Y nos dicen nuestros sabios que esa Jaf justamente es la Jaf, la Kaf de Keter. Entonces, aquí tenemos la combinación de Ani y Kaf, que quiere decir, es el infundir al yo humano con la conciencia de la humildad y a la vez lo ilimitado de Keter. Se nos dice que Keter es humildad y que es experimentar la propia limitación humana, pero conciliándola con la ilimitada existencia del Creador. Lo ilimitado y lo limitado se juntan en nosotros mismos. De tal manera que por un lado nos vivimos como insignificantes, pero por otro lado nos vivimos como excelsos. Y esta excelsitud otra vez viene del lado correcto, no viene por creer que nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro esfuerzo, nuestra preparación es la razón de nuestra grandeza. Todo ello, como hemos dicho, fue infundido por la fuerza creadora en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser mejores canales para transmitir la luz del Creador y compartirla con nuestros semejantes. Humildad
es la ausencia del conflicto entre este aspecto limitado del ser humano y lo ilimitado de su porción divina. Este es el verdadero entendimiento de la humildad. Otra vez, no es de que somos poca cosa, somos todo. Somos todo porque somos depositarios de lo ilimitado. Y para ser verdaderos depositarios de lo ilimitado, tenemos que cancelar totalmente nuestro ego, o más bien transformarlo de un deseo total para recibir para uno mismo en un deseo, sí, con objeto de impartir. Y entonces esta es una solución al tema de la humildad, cuando por un lado no sabemos que somos infinitamente pequeños, pero por otro lado nos sabemos grandiosos porque recibimos el influjo de nuestro Creador. Estamos en una cultura que, la verdad, apoya mucho lo egótico, lo egoísta. Nos sentimos demasiado autosuficientes. Por ahí se dice, no necesitamos a Dios, somos ya tan grandes. Hemos llegado tan lejos en el avance de la ciencia, podemos hacer cosas que no han hecho antes nuestros antecesores. Podemos llevar a la práctica cosas que hace 5 o 10 años era impensable. Y por eso se habla del iPhone y del iPad, un poquito en broma, es yo, iPad, iPhone, yo, es la cultura del yo, y es olvidarse de la misión que tenemos. Esta misión siempre tiene que ver con los demás. Cuando solo nos circunscribimos en yo, perdemos la humildad, y lo que impera en la vida de las personas es justamente esta arrogancia, este atributo de falta de humildad. En pocas palabras, ¿qué quiere decir la falta de humildad o la arrogancia? Número 1, desconocer o no estar conscientes de una fuerza suprema que es la causa de todo. Número 2, la falta de agradecimiento. Y este agradecimiento es en aquello que calificamos tanto de bueno como de malo. Cuando nosotros dejamos de agradecer todas las pequeñas cosas de la vida y las damos por un hecho, poco a poco le damos pie a la arrogancia y a la altivez. Cuando nos acostumbramos a, desde que nos levantamos, a agradecerle al Creador porque de nuevo nos infundió y nos insufló con vida. Cuando podemos agradecer que tomamos un vaso de agua, cuando podemos agradecer que tenemos nuestros alimentos, cuando podemos agradecer que tenemos un techo, cuando podemos agradecer que tenemos un trabajo, que tenemos un ingreso, que tenemos una pareja, que tenemos una familia, que tenemos la oportunidad de ayudar a los demás, y todo ello lo agradecemos. Como también a veces agradecer aquello que viene con dificultad y con dolor, y también lo agradecemos porque sabemos que es parte de todo nuestro desarrollo. Entonces desarrollamos la capacidad de humildad, de ser anav. Así que, amigos, la causa del coronavirus en el mundo espiritual es la falta de humildad, tal como lo hemos descrito, y lo que de ello deriva. ¿Qué podemos hacer? Desde luego, es crear una masa crítica con este tipo de conciencia del que hemos hablado, y sobre todo empezando con uno mismo. No queremos que la voluntad de Dios se haga en el otro, queremos que la voluntad de Dios empiece a hacerse por uno mismo. Y hay un secreto que vamos a revelar, y que es
un secreto en el uso del instrumental cabalista. Y sabemos que las letras hebreas son nuestro instrumental para atraer estas fuerzas que nos lo dan todo. Y en este caso estaremos hablando del secreto de la Yud. La Yud, que es una de las 22 letras hebreas, que es una letra simple, es la primera letra del tetragramatón, es la primera letra del nombre inefable. Es en tamaño la letra más pequeña y sin embargo es el rasgo fundamental, nos dicen los sabios, con el cual todas las otras 21 letras hebreas están diseñadas. El rasgo fundamental es esta pequeña Yud, que de nuevo es la primera letra del Yud Kei Vav Kei, del tetragramato. Y aquí es donde empezamos a entender que lo más pequeño es lo más grandioso. Y esta es la forma en que la Kabbalah nos revela las verdades, a través de la paradoja. Lo que es realmente grande es lo que parece pequeño, parece. Pero aquello que está más lleno de energía o de la energía más elevada, la Yud, por ejemplo, sabemos que hace alusión al más elevado de los mundos, al mundo de Atzilut. Y el rasgo pequeñito de arriba de la Yud, que justamente representa a Keter, todavía habla de un mundo más sublime y más superior, el mundo de Adam Kadmon. Así que cuando nosotros meditamos en este pequeño rasgo mágico, que es la primera letra del tetragramatón, la Yud, y nos llenamos con la luz que es infundida a través de la Yud, entonces podemos resolver a nivel de las causas este tema del coronavirus y para el caso muchos otros problemas que tienen un tema común en el mundo de las causas, que es la falta de humildad, es el desdeño de la luz del Creador, el sentirse autosuficientes, cuando en realidad sabemos que todo viene del Creador. Vamos a hacer una meditación en donde vamos a utilizar la Yud. Les voy a pedir que ahí donde estén, respiren profundamente. Metan la columna de aire lo más profundo que puedan hacia la parte abdominal. Permitan que su vientre se distienda un poquito y así sabemos que la respiración que estamos haciendo es una respiración correcta para entrar en conexión y en relajación. No es una respiración pulmonar, es una respiración que coloquialmente llamamos abdominal. Bajamos la columna de aire lo más profundo y exhalamos. Inhalamos la luz sublime de Keter y exhalamos todo aquello que es ego en todas sus formas, en particular arrogancia, altivez, enojo, envidia, impaciencia. Inhalamos la luz de amor supremo de Keter y exhalamos todo aquello que no queremos tener en nuestras vidas. Y lo mandamos ahí donde no hace daño, a un punto infinitamente pequeño en el centro de la tierra, donde el ego es tan denso que se destruye y se come a sí mismo. Ahora visualizamos esa letra Yud que aparece. En particular, nos concentramos
en el rasgo más pequeño superior de la Yud. Ahí, en este lugar en donde la parte física es casi inexistente, ahí es donde esta luz del Creador, esta luz de Keter, radica. Visualizamos cómo de este rasgo superior de la Yud hay un chorro de energía color blanco brillante, deslumbrantemente blanco y brillante, que inunda a la Yud iniciando desde el rasgo superior. Y esta Yud se llena totalmente de luz. Y ahora traemos esa Yud a la parte del tercer ojo, a la parte central de nuestra frente. Nos infundimos con ese poder que nos corresponde, el poder de Anoji, el poder de yo soy el que soy, yo soy el creador. Y soy el creador porque reconozco mi absoluta pequeñez con respecto al creador. Y para recibir del creador hay que vivirse con esta pequeñez, con esta humildad que paradójicamente nos hace excelsos, elevados, grandes en verdad. Esta Yud se va haciendo más grande y ahora es del tamaño de nuestras cabezas. Y se sigue haciendo más grande y ahora abarca también la parte del pecho. Y visualizamos latir nuestro corazón con esta fuerza de Yud, esta luz blanquísima y suprema de Keter. Y esta Yud sigue creciendo y ahora está en todo nuestro ser. Y somos infundidos con la naturaleza de Yud, de Keter. Es el poder de lograrlo todo, venciendo nuestra reactividad y venciendo y transformando la fuerza del ego. Y entonces nos empoderamos con la fuerza del Creador y no hay imposibles. Y así podemos abrir el mar y así podemos lograr ese proyecto que pensamos que no lo íbamos a lograr. Y así podemos superar esa condición económica que parece que está avasallando. Es ilusión pura. Esta ilusión está allí y prevalece cuando no le damos crédito a la fuerza de la luz y a la fuerza de nuestro ser esencial, de nuestra alma, para conducir esa luz y solucionarlo todo para bien. No importa que no sepamos exactamente cómo. A veces estamos en una situación donde no sabemos cómo proceder. Pero cuando estamos en la condición de la Yud y de Anoji,
y de receptorios de la luz de Keter. Permitamos que la luz nos conduzca y que se den los procesos casi mágicamente, y de repente, sin casi notarlo, llegamos a una solución maravillosa. Esta yud la pasamos para que corone toda nuestra familia querida, a nuestros hijos, nuestras esposas, esposo, hermanos, toda nuestra querida familia la infundimos con esta protección de Yud. Y Yud hace que no haya ningún peligro de ninguna enfermedad, no solo de coronavirus, de ninguna enfermedad. Y ahora esta Yud vemos que emana su luz a toda nuestra comunidad, a toda nuestra ciudad y a todo nuestro país. Vemos todo nuestro país como si estuviésemos en el espacio exterior. Viéramos cómo Yud canaliza toda la fuerza de luz blanca y protección a todo nuestro país, a México. Y ahora esta luz está en todo el continente americano, desde Canadá y Alaska hasta Tierra del Fuego en Sudamérica. Y ahora en todo el mundo. En particular meditamos en estos lugares más afectados, en China, en Corea del Sur y en Italia. Mandamos mucha luz de la Yud a estos lugares. Y abrimos nuestro corazón con toda nuestra intencionalidad para que nuestra plegaria sea escuchada, nuestra petición. Y así todo el mundo, todo nuestro bello planeta blanquiazul, lo vemos rodeado de esta protección de la Yud. Una Yud grandiosa que deriva toda su energía hacia el mundo entero. Tenemos todo el poder para remediar este y muchos otros problemas si hacemos la transformación, si nos elevamos en conciencia. Nos dicen los sabios, en sus diversas formas, en sus diversas expresiones a lo largo de la historia, lo único que nos va a salvar es la conciencia. No nos engañemos. Con Yud nos llenamos de esta fuerza de conciencia, esta capacidad de ser causa, esta capacidad de derivar la solución de ese mundo que es el mundo verdadero, el mundo de las causas, no el mundo ficticio de los efectos, no el mundo ficticio del ego, no el mundo ficticio de la arrogancia. Y así nos visualizamos tomando la Yud con nuestras manos, y esta Yud luminosa la llevamos lentamente a nuestro corazón para que quede ahí por siempre. Y por virtud y mérito de lo que hemos hecho, estaremos protegidos. Estaremos compartiendo esta protección con nuestros queridos
con nuestros vecinos, con nuestros compatriotas y con todos nuestros semejantes. Que Hashem Yitbaraj se apiade siempre de nosotros. Que Hashem Yitbaraj, el Supremo Misericordioso, nos llene a todos de conciencia. Que Hashem Yitbaraj nos llene de felicidad. Y que lo único que reine sea la salud y la abundancia en nuestros hogares. Amén ve amén.